Este programa es presentado por Restore 7 TV, ahora disponible en la web, Apple y Android. Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro programa Johnny en los Infiltros. Gracias, Johnny, una vez más por la oportunidad de volver a conectarnos con nuestros hermanos, nuestros amigos de todo el mundo de habla hispana. Un saludo para ellos en esta oportunidad. Sí, gracias, Carlos. Lindo es poder estar de nuevo hablando sobre estos temas y saludo a todos los oyentes, videntes, los que están escuchando esto. Esperamos que esto sea de bendición para su persona, inspiración para su espíritu y su caminar con el Señor. Amén. Amén. La profecía de los 7 montes, un diseño de Dios para manifestar su reino, para manifestar su gloria aquí en la tierra. Hoy vamos a hablar de uno de estos importantes montes, que es el monte de la educación. El monte de la educación. Escribiste ese libro de la profecía de los 7 montes. ¿Quién es ese principado que opera allí? ¿Cuál es su estrategia? ¿Verdad? Entendiendo a lo que se mueve y lo que buscan, ese propósito. Entonces, los reformadores están despertando, están entendiendo que no podemos dejar que llenen la mente de los hijos del humanismo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia, Johnny? Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte. Sí, Y sabemos nosotros por estudios hoy en el mundo que siembras un pensamiento y cosechas un destino. Siembras un pensamiento y cosechas un destino. Son miles de horas a las que están expuestos todos los individuos sobre la faz de la tierra a la educación, el monte de la educación. Por eso hoy yo quiero empezar preguntándote, ¿cómo se funciona en este monte? ¿Cómo se funciona en el monte de la educación? ¿Qué tiene que hacer un reformador en ese monte? gracias, Carlos. De veramente, eso es la pregunta importante. Una vez que identificamos un monte, y hay personas que dicen, bueno, yo sé que mi monte es, sea artes, educación, gobierno, lo que sea. Uno es saber cuál es su monte y otro es saber, digamos, cuál es el rol, qué es el propósito que tenemos. Mm, Y ya venimos explicando, creo, vez tras vez, que tenemos que tener un propósito más allá de solo convertir a la gente. ujú, Nuestra paradigma antigua normal es, bueno, estamos ahí para ver si hay una persona inconversa, para que se entreguen a Cristo, pero estamos entendiendo que eso es la misión específica del monte de religión. El monte de religión es donde nosotros hacemos esas preguntas directas en cuanto a la persona, su alma, dónde van a pasar la eternidad, etcétera, etcétera. Pero en los otros montes hay una misión además de eso, ¿no? Y en este monte, nosotros no solo queremos preguntar, digamos, a estudiantes y a profesores si conocen a Cristo, pero queremos empezar a reconocer cómo hace la educación nuestro Señor desde el cielo y cómo extenderlo aquí sobre la tierra. Primero, para entender bien cuáles son los, digamos, algunos de los componentes ya conocidos de la educación, de este monte de la educación. Si uno es un estudiante, uno dice, wow, estoy en ese monte. Si ajá, uno es un profesor, un maestro, un educador, uno está en ese monte. Si uno produce currículum, material de instrucción, entonces uno está en ese monte. Quizás uno está vamos a decir, uno que está desarrollando las escuelas mismas, ¿no? ujú. Eh, Según la nación, la mayoría de las naciones, yo sé que la instrucción está bajo dirección Gobierno.
del gobierno, es gubernamental, ¿no? Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos, uno tiene, se puede empezar academias privadas, hay escuelas privadas, hay homeschooling, donde uno puede recibir instrucción en casa, hay networks, redes de homeschooling, entonces queremos cubrir el tema de lo suficiente para que abarque para todos los casos que estamos hablando. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que es el monte de la educación. Y como en cada uno de los montes, cuando empezamos a hablar, wow, parece el monte eh, más importante, ¿no? Creo que Sí, mencionaste sí. las muchas horas que uno toma en este monte de la educación. Y la verdad es, ¿qué cosa es la educación? La educación es básicamente un discipulado en cómo vivir. Ujú. Eso es la idea, instrucción, cómo vivir, para usar pues el término religioso, discipulado, es un discipulado de la vida y no podemos creer como personas evangélicas, carismáticas de la iglesia, que con una hora de escuela dominical, aun si somos fieles, nuestros hijos son fieles, nosotros ponemos a nuestros hijos en una hora por semana en una escuela dominical o media hora, que eso va a ser lo suficiente para traer una instrucción, un discipulado en lo que es las cosas de Dios cuando están pasando, yo no sé cuántas horas, 5 a 7 horas por día, Mm. lunes a viernes en la Así. educación tradicional, como llaman. Entonces, eh, vemos, dependiendo a qué nivel de educación uno va, vamos a decir al mínimo de la edad de 6 años hasta 18 años, estamos horas del día bajo esa instrucción o doctrinación, indoctrinación, podemos decirlo, ¿no? Y no podemos seguir ignorando este monte como si fuera cosa pequeña. No, vamos a predicarles a nuestros niños en el culto el domingo o el miércoles en la noche, vamos a darle una escuela dominical y eso va a ser suficiente cuando están recibiendo eh, por cada hora de instrucción en la iglesia, van a estar recibiendo 20 a 30 horas de instrucción bajo lo que es básicamente pensamiento humanístico Ujú. Mm. o para decirlo de otra forma, diabólico, ¿no? Y mencionaste también la palabra humanismo, porque eso realmente es la instrucción que sale de lo que es la educación normal, podemos decir Centro y Sudamérica, pero a nivel del mundo aún Yes, es, yes. es un humanismo. ¿Y qué cosa? ¿Qué es la diferencia entre humanismo y lo que es instrucción de vida? Bueno, la Biblia nos dice en Proverbios, ¿no? Que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ujú. Es decir, no el temor de Dios en el sentido, esa palabra bíblica, no es, ay, Dios me espanta, no quiero ni mirarlo. No, un honor hacia él, entender su lugar. Un Para poner, respeto. sí, para darle un visual, es el humanismo, vamos a decir, hago un círculo y al centro, el humanismo dice, en ese punto central, tú eres el centro del mundo, o en algunos casos el Estado es Ujú. el centro del mundo, y Dios si existe, a lo mejor no existe, pero si Dios existe, Él está en la órbita, Él está afuera, ¿no? Cuando Mm. hablamos de ateísmo, dice, realmente no hay Dios. Agnostismo, a lo mejor no hay Dios. Todos los ismos son Ujú. cosas que en vez de que Él esté al centro, el temor de Dios, cuando empezamos instrucción pensando en lo que es educación, la educación no puede ser basada en otra cosa que la centralidad de Dios como creador y persona, ente más importante del universo, ¿no? Y Mm. toda otra instrucción que está basado sobre otra cosa es una instrucción falsa. Podemos decirlo como digo, humanista, pero al fin y al cabo eso ya llega a ser diabólico.
Entonces nosotros, primero, para entender el contexto de qué cosa que Ujú, estamos hablando, ujú, podemos reconocer también que ahora depende de cómo se manifiesta la educación en diferentes lugares, naciones, escuelas, universidades, ya pasó de ser a un discipulado de la vida, de cómo se vive, y ya es una instrucción técnica en cierta área ujú, de negocio, vamos a decir, ¿no? Y ya sirve, en ese caso ya no sirve tanto como educación, pero ya es eh, los pasos a tomar para tu monte de economía, digamos, ujú. son pasos de otro monte, pero estamos hablando del monte de instrucción, de educación y entendiendo que para que sea saludable, tenemos que tener ese entendimiento que Dios es el creador. En el principio, Dios, como dice Génesis 1. Si es en el principio yo o en el principio el Estado, estamos pues ya fuera de marco. Es como hacer una pizza sin la masa. Es una masa equivocada completo. No hay ni cómo hacer la pizza cuando uno empieza de esa forma. Entonces, Johnny, nos estás diciendo y entendemos que la educación hoy por hoy sobre la faz de la tierra es una educación centralizada en el pensamiento humanista. Tal como lo acabas de decir, el hombre es el principio, el hombre es el fin, el hombre es lo más importante. Si existe o existiera Dios, está en la periferia. De pronto estamos hablando entonces del contenido de la educación, ¿verdad? Pero Johnny, también hemos hablado no solamente de ese contenido, en donde se transmite ese mensaje que tiene como propósito y objetivo sacar todo lo que tenga que ver con Dios. Vamos a ser honestos. O sea, vamos a decir, la educación está ya en el mundo bajo un formato, bajo un currículo que es quitar, minimizar, retirar todo lo que tenga que ver con Dios. Pero también está, Johnny, y lo hemos conversado en algún momento, no solamente el contenido, sino una metodología que apela no al diseño humano como Dios nos creó, sino de manera distorsionada, solamente apelando a uno de los hemisferios, que es al hemisferio racional, en donde la persona cada vez se desarrolla, cada vez avanza hacia todo lo que tiene que ver con la racionalidad, pero no con la parte de la creatividad, que es la que nos abre la puerta, nos conecta con el mundo espiritual. Y Johnny, el IQ, que es para medir el Sí, coeficiente intelectual, mide el hemisferio izquierdo. izquierdo. Un pequeño comentario para que tú nos des la sabiduría de lo que Dios te ha mostrado en eso, porque ya hay especialistas, por ejemplo, en el Perú, León Trachtenberg, un especialista en educación, él dice, hemos sobrevalorado a PISA. PISA es un programa para evaluar el nivel de aprendizaje en el estudiante, ¿no? Y dice, hemos medido con PISA la racionalidad, lo lógico, lo matemático, pero no hemos medido el arte, no hemos medido la creatividad, no hemos medido las habilidades la capacidad de lo que es la inteligencia intrapersonal, extrapersonal y todo aquello que el hombre es quien es por diseño. Entonces, Johnny, la pregunta es, ¿será que hay una intencionalidad de solamente esta educación enfocarla en ese diseño del hemisferio izquierdo? Porque terminamos atrofiados y por eso que muchos terminan rechazando la educación, muchos no encajan, muchos no les agrada, hay mucha deserción en el mundo del sistema educativo. No, precisamente, Carlos, hay una intencionalidad del enemigo. Al ver esto, mirando arriba, ah, digamos, las artimañas del diablo son básicamente sencilla por monte. Monte por monte tiene Mm, un plan básicamente sencillo por plan, cómo sacarnos del alineamiento con la forma como lo hace Dios, como lo quiere hacer nuestro Dios. No hablaste del hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho,
Y precisamente, pues, se ha descubierto que he visto una encuesta, un estudio que un muchacho, un niño de 5 años de edad, que el 95% creo de ellos procesan a la edad de 5 años, procesan la vida con el hemisferio derecho, ¿no? Y que el lado derecho es el lado intuitivo, creativo, conectado, alineado con el sentir de su propia conciencia, el sentir de cómo está resonando su propio espíritu, digamos, ¿no? Y no la inteligencia, el IQ, como dice IQ, es la inteligencia del lado izquierdo, pero eso es EQ, la inteligencia emocional. Ajá. Y que lo que pasa es que los procesos, dice que este 5-añero, ponle un año en la escuela eh, normal, que está como hiciste la pregunta, si esto es intencional, tiene que ser intencional porque en un año ya básicamente ha ido hacia el procesamiento al lado izquierdo. Y cuanto más cada año que sigue en la escuela, en la educación normal, tradicional, va a ir más y más y más hacia la izquierda. Ponle ya en maestría y doctorado, ya pues tiene un cuerno que sale a la izquierda. Y básicamente la intención del diablo, tenemos que entender su artimaña, es que cuanto más nos pone como base de inteligencia al lado izquierdo, es separación de Dios. En, Mm, en la Biblia tenemos algunos pasajes, ¿no? Que nos dan cierta instrucción en este misterio porque dicen, en su presencia hay plenitud de gozo, hablando del Señor, a su diestra delicias para siempre. Entendemos que cuando Jesús tuvo que hacerle la corrección a Pedro cuando está pescando y no agarra nada en la noche, dice, echa la red a la derecha mm, y ahí vas a encontrar algo. Entonces, el lado derecho, el hemisferio derecho, es donde podemos experimentar las cosas espirituales, donde podemos conectarnos con nuestro Dios. Cuando se habla del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu no ocurre en el hemisferio izquierdo. Cuando habla de amor, paz, benignidad, no es una idea, es una realidad. Y esa realidad se experimenta al lado derecho. Entonces nos está separando de nuestra capacidad aún de experimentar estas realidades, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando a reformadores, si eres un reformador en ese monte, no puede ser cosa pequeña esta realidad. No puede ser cosa pequeña que parte de tu rol y tu misión, si vas a reformar la ujú. educación a la imagen original de Él y la forma como Él lo hace, de alguna forma u otra tú quieres hacer un instrumento del reino de Dios, un embajador del rey en corregir esa deformación. La Ujú, deformación ujú. es lo que te deja solamente procesando el lado izquierdo. Es interesante que aún el mundo mismo, vamos a hablarlo, el mundo, especialmente área de deportes, han logrado, ya están descubriendo en sí lo que es el problema central en ser guiados por el IQ, por la inteligencia Ujú, como quotient normal, ¿no? sí. Y que, porque antes cuando aquí en los Estados Unidos hay el fútbol americano, ¿no? Bueno, hay muchos otros deportes, pero tienen, al final del año de la universidad, tienen algo donde los equipos tienen ellos escogen de las universidades los jugadores que quieren que jueguen en ese equipo profesional. Entonces hay exámenes rigurosos, no solo físicos, sí, lo examen, a ver qué rápido corre los 50 metros, los 100 metros, cuánto puede saltar para arriba, qué fuerza, cuánto levanta, todos esos exámenes rigurosos porque tiene que ver pues con el fútbol americano es donde se golpean bastante, pero especialmente el quarterback, el mariscal. Ujú, Ellos
Ahora, la parte más importante, tienen, em, creo que lo llaman el examen Wonderlic, y eso tiene que ver con la inteligencia emocional, Wow. porque quieren saber si sabe si su equipo está en mal momento. Él tiene que hablarle, traer cultura aún al equipo que está sobre la cancha. Él tiene que ser uno que no solo, lo que pasa con el procedor izquierdo es como una computadora, solo te da lo que tú lo has metido adentro, ¿no? Entonces, no puedes esperar nada a menos que haya entrado primero esa computadora. Pero lo que quieren ver de los quarterbacks, de los mariscales, es qué tal si el plan, porque siempre todo, si ustedes han visto los partidos de fútbol, ellos se ponen, los jugadores, y hacen un plan. Tú corres por allá, tú Sí, bloqueas, yo te voy a tirar, y entonces hacen el plan y empiezan la jugada. Pero digamos, un jugador del otro equipo al que debía bloquear, lo vence. Entonces, todo el plan tiene que cambiar en ese momento, y el quarterback, que solo tiene inteligencia del procesador izquierdo, no sabe qué hacer, ya cayó, fracasó el plan. Pero el que sabe también del lado derecho, el que tiene creatividad, es intuitivo y tiene otro nivel de inteligencia. Él dice, el rápido, él sabe cómo reaccionar de manera positiva, ¿no? Tiene esa capacidad creativa de ver, ok, entonces ese plan por la izquierda no va a funcionar porque él lo bloqueó. Vamos, ahí tengo abierto a la derecha, voy a tirar el balón. Entonces, un ejemplo ahí, pero la vida es así. así es. Yo doy hablando del fútbol americano, porque así es, hacemos un plan, sea iglesia, sea familia, sea individuo, yo voy a hacer esto, y a veces el enemigo, wow, hace, hace algo, ¿no? Diga, él malogra el perfecto plan. Tenemos plan como de familia, pero alguien se enferma y va a costar dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un carro, vamos a hacer esto. El carro recibe un golpe. Siempre la vida, 100% nosotros experimentamos sorpresas de la Así, vida. Y así si es. solo tenemos lo que se nos ha dado por instrucción y del procesador izquierdo intencional, entonces a veces no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo girar hacia el Espíritu Santo. Uno Mm, aprende, el pastor le dice, mira, aprenda a pedir del Espíritu Santo, pero si uno no ha aprendido a desprenderse del izquierdo, digamos, porque eso ha sido el discipulado intencional de toda la vida, desde transición, primero, mm, segundo, tercero, total. quinto, sigue siendo, como digo, cuanto más educación, más te meten eso. Entonces, necesitamos ser conscientes de este plan. Parece un plan pequeño del enemigo de empujarnos a todos al lado izquierdo, porque del lado izquierdo nos tiene separado de la presencia de Dios y es muy difícil conectarnos con Él. Estás diciendo cosas que me alegran, Johnny, porque aunque pudiera parecer poco trascendente que hablemos del deporte, pero Sí, la verdad, Johnny, a partir de lo que acabas de decir, hoy, para emplear profesionales, para tomar profesionales para funcionar, colaborar en las compañías, en las empresas, 25% tiene que ver con su formación académica y 75% están considerando la inteligencia emocional, el hemisferio derecho, porque se han dado cuenta que aquellos que están en el formato, porque ahora ya vamos a hablar de que ese formato educativo que los diseñó como robots y los creó como robot, no están rindiendo lo que deberían rendir en los desafíos de este mundo ambiguo, este mundo cambiante, de incertidumbre, de grandes cambios y cambios rápidos y drásticos. Johnny, dijiste que un niño, un año en ese sistema termina como anulando y cambiando de ese diseño básico a el diseño que intencional están colocando en la humanidad. Gracias a Dios por los resultados que ya se están viendo y están volviendo. sí. Que solamente quería traer un pasaje que se me vino a la memoria mientras tú hablabas. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte.
entendiendo que esa es la etapa base, esa es la etapa donde se coloca el fundamento y se los prepara, porque todos vamos a pasar por los procesos de la vida, los desafíos de la adolescencia, más adelante los retos y desafíos de la juventud, donde cometemos errores por la vehemencia de la vida, etcétera, pero los va a permitir permanecer. Entonces, Johnny, todo esto es un reto para la pregunta que te hice, porque nos enfrentamos a contenido, a metodología, en fin, a toda una currícula, un diseño para trastornar al ser humano, para cambiarlo, a dañarlo, hasta pervertirlo. Entonces, ¿cómo se funciona en ese monte? Sí, y vamos a hablar, vamos a tomar algunos puntos y voy a referirme a algún material que tenemos. Siempre creo que nosotros estamos hablando de Ajá, Rise, sí. Levántate, una guía para reformadores, los siete montes, y no tenemos copias en papel, en duro, ¿no? Pero sí tenemos siempre en línea. Creo que cuando van a riseespañol.org, Carlos, que ellos lo encuentran. Y vamos a entrar a hablar algunos de las misiones, la misión de un reformador en el monte de la educación. Hay Ujú. tanto tanto del tema para abarcar que, claro, no tenemos tiempo en más o menos la hora que vamos a hablar, pero podemos dar suficiente entendimiento, instrucción. Por ejemplo, volviendo a, a este ejemplo de la falta de creatividad, se ha visto algunos que están desarrollando nuevos sistemas educacionales aquí en los Estados Unidos, tan solo al cambiar, digamos, el salón. Yo no sé cómo fue el salón para ustedes, pero bueno, la idea normal es eh, el profesor está al frente, los estudiantes están pues en sus, ¿cómo lo llaman? Carpeta o escritorio. Escritorio, sí, carpeta, escritorio, están todo en línea, todo es organizado, ordenado, mirando hacia adelante. Y yo fui a ver una escuela hecha completamente creativa, desde primer año hasta el final, con unos resultados increíbles, pero primero uno entra a un salón, muchísimos colores, y después el maestro, la profesora, está al centro y están en sillas movibles alrededor, y todo no es todo ordenado, ¿no? No parece desordenado, pero la gente ellos tienen libertad para moverse de esa forma, y tan solo cosas pequeñas así son parte del proceso, pero vamos a hablar de cosas más grandes, porque la cosa para empezar las preguntas es ¿cómo es que nos instruye Dios a nosotros, no? Y esto sigue moviéndose. Y queremos, y especialmente hay un punto de la forma como, creo que voy a decirlo con mis bocas primero, después voy a encontrar dónde lo digo, quizás mejor en escrito. Pero, por ejemplo, la instrucción normativa en el mundo, los sistemas que conocemos, es donde uno entra y como se lo obliga a todos, la idea es como todos van a salir con la misma imagen, digamos. En inglés usan la expresión cookie cutter, que es el hacedor de galletas. Cuando uno tiene una masa para hacer galletas dulces, ¿no? Uno tiene Un molde. un molde, bien, y el molde igual para todos. Y la persona, el estudiante que no queda con el molde, queda jalado, va a sacar su cero, o depende de qué nación, acá en los Estados Unidos se usa F, D o F, mala nota, tú no has permitido que quedas galleta completamente exacto como el molde, ¿no? Y Wow. entonces, pero nuestro Señor no es así. Aún en el pasaje que vienes mencionando, train up a child in the way he should go. ¿Qué es lo tengo en mi mente en inglés, pero no es español? ¿Qué es el pasaje que acabas de mencionar, Carlos? Eh, Proverbio. sí, pero repítame
Proverbios 23:6 creo que es, instruye al niño en su camino para que Ya, cuando sea esto viejo. de instruye al Instru- niño en su camino, cuando se entiende, se lee lo que literalmente significa ese pasaje y dice, digamos en el hebreo original, cuando dice instruye al niño en su camino, es reconozca el camino del niño, Ah, reconozca hacia qué se arrima. Si es un creativo, reconozca eso. Si es uno wow. que es para ser empresario, emprendedor, reconozca. Entonces, instruye al niño en su fuerte, para decirlo de otra forma, ¿ya? Así, Instruye al niño en su fuerte. Y si, fortaleza. y si tú lo vas a obligar que sea, si eres un creativo y le gusta música y está en arte, pero tú lo vas a obligar a que viva una existencia sin creatividad, entonces lo estás amoldeando a algo que no es, pero es la forma como Dios a nosotros nos Wow. instruye. Él nos instruye no obligándonos a todos nosotros que seamos creyentes aburridos, igualitos, no es parte del problema que tenemos a veces O en sea, nuestros... Dios no está con su molde allí, dándonos para moldearnos. No, Vemos, cada sí, quien, Carlos, wow. los hijos de Dios reconocidos de la Biblia, ¿qué son? Son Juan el Bautista, uno que come langosta y se viste de camello, es David, Moisés, son estas personas diferentes, especiales. Gedeón, no son personas de la Sí, misma marca, ¿no? Y entonces él mira, porque él entiende, es el único que dijo, mira, yo te hice un artista, ¿por qué estás tratando de ser un emprendedor tradicional de negocios? Yo te hice para que seas tu corazón de justicia que quiere estar siempre representando derechos humanos, quizás monte de gobierno. ¿Por qué tú estás siempre tratando de predicar en la iglesia? Algo así, ¿no? Estoy dando... los mismos discípulos eran 12 temperamentos, 12 personalidades que se manifestaban totalmente diferentes, unos más crédulos, otros más observadores, etcétera, ¿no? Otros más impetuosos. y Cada entonces, quien. eso, lo que nos da a entender es esto, que lo que separa a Dios de los sistemas humanistas, Dios, su sistema de educación es personal, es la Personalizado, personalizado. educación personalizada. Wow. Y esa idea se está hablando de eso en el mundo ahora, Ahora en la educación, así es. que hay que mirar al niño, no hay que obligarle a decir, tú tienes que ser esto, pero es verle, oh, él es uno de estos. Entonces tenemos que darle más tiempo con esta enseñanza, con esta instrucción, tenemos que darle más oportunidades con eso. Entonces, hablando a los reformadores, entienda Yo que quizá educación personalizada es el futuro de la educación real, la educación real de realeza y la educación que nosotros queremos ofrecer donde respetamos la imagen de Dios, la huella digital de Dios que hay en cada persona y antes de tratar de obligarle a hacer algo, es un maestro, digamos, del reino de Dios tiene que estar a ver quién es este muchacho, quién es este varón, quién es esta mujer. Y a veces no es tan fácil verlo, demora a veces algunos años en desarrollar, pero por lo menos uno tiene que hacerse la pregunta, no estoy aquí solo para obligarle a esto que sea la galleta de todos, pero queremos descubrir la imagen de Dios que está en él o en ella. hay muchos testimonios, Johnny. Quizás uno, para que nuestros amigos que nos escuchan les invite a pensar en lo que tú acabas de decir, que Dios es un Dios personal y la educación y el trato es personalizado. Tomás Alva Edison. Sí, Tomás Alva Edison, un día la profesora le mandó una carta a la mamá y el niño feliz llevó la carta, le dio a la mamá. La profesora le decía que el niño no estaba preparado para el sistema educativo, que el niño no reunía las condiciones. Como tú dices, quedó fuera. sí, Entonces la mamá decidió educarlo
y le dio la libertad de ser un creativo. Y empezó. Y es un personaje que históricamente lo reconocemos por un legado de haber creado, entre tantas cosas, la bombilla eléctrica, por ejemplo. Pero, ¿qué tal? El sistema lo desechó. Y mira, Carlos, es tan buen ejemplo, que casi el mejor, ¿no? Porque es conocido por Sí. ser el genio más famoso en cierta área. Mi propio cuñado, voy a hablar de él, Jim, Jim. tú le conoces, ¿ya? Ahora, Jim es, voy a decir cosas que él quizás no quisiera que todos sepan, pero voy a decirle, él es un millonario, él tiene una linda casa pegada a una cancha de golf. Él ha hecho más de 100 cruzadas evangelísticas en estadios, en el Perú mucho, pero en otras naciones también. Y en general, él por su negocio y sus contactos y negocio, él paga con eso. No tiene iglesia para que sea sostenimiento de eso. Y él es, pues, realmente tiene muchos negocios, tiene muchas inversiones, y tú hablas con él y dices, wow, este es un inteligente que sabe muchas cosas, pero sabe que al sexto año de escuela, su profesora lo envió a casa con una nota a su mamá: creo que tu hijo es un retardado. Wow. Y no pasó ni de el octavo grado de escuela, porque su manera, él se aburría con lo que es eh, El sistema. sí, el sistema tradicional. Así Y es. él es un genio creativo, y él tiene que, su ambiente para recibir educación tiene que ser uno más dinámico. Y es su forma, pero entonces él por mucho tiempo tuvo que vencer la idea. Es un eco todavía en su cabeza este día, que su esposa, no su esposa, su profesora diga que él es un retardado. Yo he tenido que decirle lo opuesto. Digo, no, y dice, yo no sé cómo estoy haciendo esto porque yo soy un retardado. Y yo, no, fue tu profesora retardado, porque tú no eres uno Así que es. podían obligar a que quede en esa marca. Pero sí, es algo necesario que sepamos que el sistema, como viene operando, número uno, aprieta y apaga la creatividad, apaga lo que es la imagen de Dios de diversos, vamos a decir, de diversos montes, de diversos colores, ¿no? Nosotros Sí. hablamos de los 7 montes, los 7 colores de Dios, y queremos hacerle todos un color, y además de eso los separa de Dios, y además pierden el gozo de Oh, aprendizaje. El oh. proceso de aprendizaje debe ser siempre un gozo. Hoy voy a explorar más. Hay No un lo gozo, disfrutan. sí, que queremos aprender más en cierta área, entonces tomamos tiempo, tenemos pasión. Cuando vemos alumnos sin pasión para lo que se lo está enseñando, tenemos que hacernos la pregunta, quizás le estamos algo que no se alinea con quienes son ellos. Mm. Y en vez de decir, presta atención más, claro, yo sé, hay que, con jóvenes, niños, a veces, por favor, tome atención. A cierto nivel tenemos que decir eso, pero si todo depende de eso, es que hemos perdido el concepto, la idea de cómo se educa, que la educación tiene que estar conectado a un gozo de aprendizaje, y el gozo de aprendizaje es que uno está aprendiendo más acerca de quién es esa persona y cómo debe interaccionar con la sociedad, cómo ser persona fructífera en su ciudad, en su nación, en su familia, porque eso es la idea de la educación, es aprender cómo desarrollarse como persona y cómo ser persona positiva Mm. para lo que es el mundo a su alrededor, ¿no? Luz, Entonces, luz roja, Johnny. Sistema educativo en crisis. Sistema educativo en crisis. Luz roja. Atención, amigos. Y llamado a los reformadores. Llamado a los reformadores. ¿Cuál es la misión de los reformadores, Johnny? bueno, vamos a decir algunos puntos. Uno, yo escribí en este libro: haz todo lo que puedas para abordar problemas obvios en los colegios, escuelas, tales como el tamaño de las clases, la falta de disciplina, currículos débiles, etcétera. Pero recuerda que estos siempre serán secundarios
en comparación a la necesidad de crear dinámicas apropiadas entre maestros y alumnos. Siempre busca ejemplificar cómo es que Dios nos instruye. Ahora, ¿qué digo? Bueno, nosotros venimos hablando de que el sistema educativo sí está en crisis, y la crisis muchas veces tiene que ver con no reconocer que nos estamos poniendo a todos a la izquierda en la mente, y los estamos haciendo que sean repeticiones el uno del otro, ¿no? Modelo uno y el resto tiene que seguir eso. Pero además de eso, queremos reconocer, obviamente, que hay problemas prácticos y pragmáticos que se tiene que curar. Por ejemplo, si hay un profesor para 50 alumnos, eso no funciona muy bien, ¿ya? Eso tiene que ser a corto plazo y corto tiempo por causas de emergencia, pero es un problema. Cuando decimos, cuando hay más que 20 alumnos para un profesor, un maestro, eso es parte del problema. Eso, no hay la atención. ¿Cómo vas a dar atención específica, personalizada, cuando tú tienes tanta gente a quien impartir algo, ¿no? Entonces es algo. También, si falta la disciplina, si tenemos a alguien que se asocia con nosotros, con lo que hacemos en el Monte de la Educación, y ella ha encontrado que niños que son problemas disciplinarios, que una gran mayoría de ellos no es solo que falta disciplina, es que ha habido trauma en su casa y no han sido sanados de ese trauma. Y primero se necesita, entonces, los procesos a la cual uno tiene que avanzar para ser un reformador de educación es saber. Ella ya está sacando un libro y material que necesita todo el mundo, es cómo diagnosticar si los que tienen problemas de disciplina en tu clase, vamos a decir los de primero, segundo, tercer año, cuando siempre la disciplina quizás puede ser más grave, ¿no? Uno decir, ¿eso es a causa de que solo son rebeldes? ¿O es que algo traumático ha pasado en casa y tenemos que saber cómo rescatar esas situaciones, reformar, ayudar en esas situaciones? Entonces, hay problemas pragmáticos, prácticos de disciplina y tamaño de salón que tenemos que traer respuestas de reforma también. Aquí, otro punto. Tu meta primordial en la educación debería ser el conectar a los estudiantes con sus pasiones individuales y con las respuestas a los problemas en el área de la cultura que les interesa en resolver. No es casualidad de que Dios sea quien tiene estas respuestas. Por lo tanto, para restaurar la sabiduría al proceso de la educación, la capacidad de saber qué se hace con lo que sabemos tiene que ser activado. Ahora, de eso realmente estamos hablando, que queremos, cuando digo la meta primordial en la educación debería ser el conectar a los estudiantes con lo que su pasión individual es otra forma de hablar de lo que hemos mencionado. Yes. ¿Qué es su ADN? ¿Cómo ha sido alambreado esta persona? ¿Qué es la imagen de Dios en ellos? Y estamos tratando de distorsionar a esta persona. Padres hacen esto sin entender. Tienen un hijo que siempre cantando y música, y que con la música nunca vas a hacer dinero, hijo. Yo quiero que tú seas doctor. Entonces le rompe su guitarra y no le permite que está haciendo en contra de quién es la imagen de Dios en esta persona. Y esto no podemos olvidarnos ni como padres, ni como maestros, maestras. Y a ver esto. Esto casi repite lo que hemos hablado también. Ten cuidado y no hagas que los niños se sientan arrastrados por un sistema educativo como borregos enumerados solo para cumplir con las responsabilidades de haberlos educado. Dios como maestro no hace eso con nosotros. Cada uno de nosotros le importamos tanto que su deseo es que ellos
amen el aprender y descubran la verdad mientras que encuentran sus pasiones y dones únicos. Estamos repitiendo algunos conceptos. Dios quiere que sea algo positivo, algo de gozo, esta idea de la educación. Entendemos el fin de todo, es un pasaje que creo hemos usado bastante durante estas charlas que hemos tenido. Habacuc 2:14, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Entonces entendemos eso. Si el fin de todo es que la educación de Dios, use esa palabra en vez de que el conocimiento, la educación de Dios llene toda la tierra como las aguas cubren el mar, entendemos que de cierta forma toda la misión que existe sobre la tierra, nuestro Dios, es una misión educacional, educativa. Y de instrucción en esa área. Entendemos eso desde el huerto de Edén, ¿no? Que el árbol de la ciencia del bien y el mal era lo que iba en contra del árbol de la vida. Eran dos diferentes currículums. ¿Ya? Había el árbol de la ciencia del bien y del mal, el pensamiento crítico, y yo sé que esto va a ser una sorpresa para algunos creyentes aún. No, el pensamiento crítico es bueno. Bueno, no tan bueno como piensas. El pensamiento crítico dice, vamos a ver los pros y los contras de si hacemos de esta forma. Los pros son las contras son esto, y si hay más pros que contras en la idea, por ejemplo, decir, vamos a construir esta carretera, aquí los pros es cuánto dinero hay, y los contras es clima, etcétera, etcétera. Entonces, ese es normativo aún en el mundo, ir al árbol de la ciencia del bien y el mal y hacer estas comparaciones internas de los pros y los contras, y parece inteligencia, y es cierto nivel de inteligencia, pero nunca es la inteligencia del reino de Dios, porque la inteligencia del reino de Dios siempre, no a veces, pero siempre es contraintuitivo. Eso va a ser una sorpresa para algunos. Cuando los avances de nuestro Dios, podemos ver, para explicarlo brevemente, por ejemplo, ir a tu tierra prometida, ir a su tierra prometida de Israel, tenían que cruzar un mar rojo, y un mar rojo que estaba, pues no daba pase. Y entonces la idea es, uno llega y dice, por acá no podemos, vamos por allá. El Señor dice, Moisés, levanta tu vara, y levantar la vara intuitivamente, levantar una vara no va a abrir camino del mar rojo. Entonces uno dice, no queremos cosas así, eso es cosa de fe, y fe es anti-ciencia, quieren decir, ante cosas que son necesarios para ti, pero es contraintuitivo de cierta manera, pero 100% intuitivo de otra forma. Y eso es lo que quiero decir, es que si tu hacedor, si tu creador dice cualquier problema, cualquier crisis, cualquier paso que tienes que tomar para el futuro, pregúntame a mí, porque yo soy el Dios del universo, soy tu creador. No puede haber algo más intuitivo, algo más razonable, voy a decirlo, más racional. No puede haber algo que decir, bueno, vamos a mirarle a él. Entonces, si tú veas todo el paso que tuvo Israel para entrar a su tierra prometida, todo paso era un paso contraintuitivo. Vayan por el desierto, 40 años de desierto, y yo les voy a alimentar. No van a tener tiempo para agricultura, para nada, pero yo les voy a alimentar si es que me obedecen al mínimo, por lo menos, y reciben su maná del cielo, y no recojan demasiado. El próximo día el maná viene, después tienen que cruzar el río Jordán, y después voy a llevarles y van a vencer. Dicen, mira, hay enemigos mayores y más poderosos que vosotros. El árbol de la ciencia del mal dice, no vale la pena ir en contra de alguien
más grande y más poderoso que vosotros. Pero él dice, no dirás eso. Dios dijo, no dirás eso porque Wow. yo estoy en vuestro medio. Entonces, es la seducción del sistema satánico Ujú. de inteligencia y hemos caído muchos, aún educadores cristianos, no llevan la unción de Dios porque están operando bajo el árbol de la ciencia del bien y del mal y están enseñando que eso de el pensamiento crítico de pros y contras es la forma como uno avanza, pero realmente nadie, cualquiera persona que me está escuchando, no vas a pasar ni un metro de tu destino con Dios usando el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque siempre lo que Dios demanda son pasos de fe. Él nos dijo y a causa de eso avanzamos. El justo vivirá por fe. Entonces entendemos que esta educación al revés, estás pagando fe, estás pagando la posibilidad que entramos a nuestra tierra prometida, porque Dios solo nos da pasos y diseños que requieren que nosotros giremos hacia la derecha, y en eso de girar hacia la derecha, reconocemos que, por eso, el temor de Dios no es solo un pasaje bíblico, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Todo paso a tomar, si no empieza con una interacción con nuestro creador, con nuestro manufacturador, el que nos hizo, cualquier proceso que avancemos sin chequear con él primero, eso es una retardación grandísima, ¿no? Ujú. Porque ¿cómo vamos a tener avances debidos en la vida sin eso? Entonces, esto hay de tantos lados para mirar esto, Carlos, pero es Sí. súper importante. Para mí, Carlos, yo creo que quizás los reformadores, los hijos de Dios que van a este monte, de cierta forma, son los más separados de lo que es la forma como debe ser, porque yo he hablado con muchos creyentes también, bueno, yo soy reformador, he sido un maestro, yo he sido un profesor de muchos años y a veces es más difícil para ellos eh, poder hacer el giro porque ellos mismos ellos han sido discipulados por el procesador izquierdo y quieren traerlo a Dios, pero los procesos son procesamientos izquierdistas, no solo políticamente, pero izquierdistas, y a causa de eso no hay una base de inteligencia real y a causa de eso, realmente instructores, educadores que giran por la izquierda son más serios, hay más cosas imposibles. Para ellos se refleja aún el rostro de ellos muchas veces cuando giran mucho por la izquierda. Entonces queremos a reformadores que entiendan que esta es una misión grandísima, súper importante, Amén. es el discipulado de la vida, de 5 a 20, 5 años de edad hasta los 20 años de edad. Toda persona en el mundo básicamente está pasando por un proceso y nosotros los hijos de Dios hemos estado solo en el monte de religión, cantando los domingos al cielo voy y el enemigo crea su centro de educación, su centro de discipulado humanista y con eso nos viene apagando fe, nos viene apagando la entrada a nuestra tierra personal, nuestra tierra prometida. Y son cosas para aprender. Gracias, Johnny. Se me viene a la mente y las puertas, en plural, las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas del Hades está hablando en plural y hoy estamos hablando, amigos, del monte de la educación. Y estamos diciendo que el monte de la educación, tomado por nuestro adversario, por el enemigo, para anular al ser humano. No solamente anularlo a su diseño original y que se desarrolle y alcance la plenitud de vida, sino en convertirlo en su instrumento, Sí. para poder manipularlo, para poder manejarlo, porque no le da la capacidad, como tú hiciste el ejemplo de los deportistas. A mí se me vino mientras tú hablabas del mariscal en el fútbol americano, a mí se vinieron grandes jugadores del fútbol que se juega pues también en Latinoamérica, en todas partes del mundo ahora, y se me vino, por ejemplo,
la genialidad de Messi. Cualquiera podría decir, de repente lo ponen a Messi para que funcione con el procesador izquierdo, sea Sí, lógico, sea racional, y pueden decir, no, ese tipo ni sabe hablar, ni se desenvuelve, pero todos, absolutamente todos los que han jugado contra él, dicen, no sabemos cómo tiene la habilidad, es un genio. Yo creo que hay grandes deportistas que son nacidos y con la disciplina, el trabajo han logrado muchas cosas, pero este hombre tiene un diseño y desde niño alguien lo llevó, encontró ese sello en él y se ha desarrollado, porque obviamente eso es desarrollarlo. Y creo que el gran desafío que tienen los reformadores es pedir lo que tú decías, esa dependencia de Dios para identificar ese sello, esa marca de Dios en cada niño y hacerlo que lo descubra, lo valore, lo desarrolle y viva la plenitud de vida y va a ser personas felices. Hay mucha insatisfacción en el mundo, Johnny. Hay un libro escrito por un psicólogo social que se llama Muerte íntima o muerte interior, conforme se traduzca. Y él habla de muchos grandes profesionales que siguieron ese sistema educativo, se formaron, se prepararon porque tuvieron las condiciones y las posibilidades y la familia y todas las condiciones para llegar a ser, pero una vez que están funcionando, adentro hay un vacío sí, y ese vacío los lleva al mundo de la frivolidad, dice este autor, sí. Monía, psicólogo social, a ese mundo de la frivolidad. Por eso es que salen del trabajo y van al club y salen del trabajo y van al trago y salen del trabajo y dicen, Sí, ¿por qué creen que hay cada vez más casinos y van a jugar allí? Porque hay ese divorcio entre ese ser y su hacer. sí. Están haciendo cosas que les está dando, bueno, cierto nivel de estatus financiero o posición, pero no hay esa felicidad, no están disfrutando de la esposa o del esposo, no están disfrutando de sus hijos y quizás hasta no están disfrutando de su propia sexualidad. Y por eso es que se envuelven, caramba, reformadores, tenemos un gran reto. Hay que entrar a reformar el sistema de la educación. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Se me vino ese pasaje, Johnny. Es decir, hay una gran oportunidad para todos los que son educadores, crean currículos, sistemas educativos, programas. Algo maravilloso para hacer. No, y hablando brevemente, también volviendo a Messi, porque sí es un gran punto ahí, un gran ejemplo de que lo que saben, pues todo el mundo dice, bueno, no sabemos exactamente qué cosa va a hacer Messi en este partido. No sabemos si va a ser el gol de tiro libre, si va a pasar con el pie derecho a último momento, si va a ser sus asistencias, si va a ser su gol, pero la cosa, el equipo entiende, especialmente siempre su equipo. Recuerdo muchos años, a mí me gusta mucho el fútbol, mirando Barcelona, y cuando dice, bueno, Barcelona no hace gol, ¿qué es lo que? Bueno, tiene que entregar la bola a Messi. Va a ser algo creativo. Y lo que se ha visto es que por eso ningún entrenador rígido podría ser su entrenador de Mm, Messi, de tener un plan wow. demasiado, si él lo tiene diseñado, no, exactamente, tú te mueves porque hay entrenadores que son así, al puntero derecho, quédate al lado derecho, no te muevas más que 5 metros ahí, el Su lado, ciencia del entrenador, su ciencia de sí, todo. y eso puede funcionar a cierto nivel, digamos, sin las estrellas máximas, ¿no? A veces, porque hay jugadores, eso es entender cómo es el diseño personal de cada persona. Hay jugadores que quieren saber exactamente dónde quieres que yo esté y van a cumplir en eso. Mayormente esos van a ser mejor defensas. Y Ujú. defensa es uno para defender, pero no se gana partido defendiendo, ¿no? Al fin y al cabo, aun si tienes la mejor defensa en el mundo, no haces gol, a lo- al máximo vas a sacar un empate que es uno de 3 puntos, o más bien seguramente vas a perder, Mm, porque eso, básicamente, el pensamiento
crítico y el pensamiento al lado izquierdo es para defender cosas normales. Pero, y esas defensas no reaccionan tan bien cuando hay un creativo que entra. Ah, pero él no hizo lo que pensaba que iba a hacer, hizo una movida así, yo pensaba que, pero él hizo por allá. Y estamos dando esa aplicación a lo que es todo el mundo educativo, que lo que queremos nosotros como hijos de Dios, Él quiere despertar a hijos brillantes, levántate y resplandezca. No dijo, levántate bueno, tenga una manifestación opaca, defiéndete. No, resplandezca. La misión que tenemos, somos hijos del Rey. Tenemos que manifestar su creatividad, tenemos que manifestar nuestra dependencia en Él. Es parte céntrico. Y quizás para terminar, Carlos, quiero leer una partecita más. Yo sé que estamos pasando de la hora, pero creo que es importante para cerrar con esto. Enséñales a tus estudiantes que la meta de su educación no es ser inteligentes o ni siquiera posicionarse para una carrera exitosa. La meta de la educación es descubrir nuestro lugar en el mundo y en el corazón de Dios. Al descubrir nuestro lugar en su mundo de Él, nuestro corazón entonces será capaz de conectar los puntos y entender nuestro lugar en su corazón. Entonces, para todo que está yendo a la universidad, que está recibiendo su propia educación, entienda que la misión no puede ser solo tener buena nota, que tengas una diploma, que te digan que eres más inteligente, pero posicionarte para una carrera exitosa que depende de tu alineamiento con quién te hizo Dios para que seas. Si Él te hizo para ser alguien del monte de la familia, ¿por qué tu rol principal está en el monte de la economía? Si Él te hizo principalmente para que tengas un rol en el monte de los artes, ¿por qué estás tratando tú de funcionar aquí en este otro monte? Entonces, la educación, si tú vas a ser un instructor eficiente, un instructor que ayuda a procesos, tú vas a ser uno que ayuda a conectar a tus estudiantes con quién son ellos. Ellos con su carrera es parte de tu entrenamiento, parte de, ojalá, nuevos currículums que ayudan. A veces eso nos pueden acortar el proceso también, donde un diagnóstico temprano en el proceso ayuda a descubrir, wow, tú eres esto. Y la persona seguro va a decir, sí, yo siempre tengo sueños de eso, he pensado en eso, pero tanta cosa aquí, Carlos, pero súper importante este monte y queremos que todos los reformadores que estén ahí sean partes activados de este ejército de Dios sobre la tierra. Para terminar, Johnny, algo que te vas a sentir muy grato porque sé que te encanta la comida peruana. Hay un ejemplo en el Perú, entre cientos y miles, que se llama Gastón Acurio. Su padre fue un embajador, un hombre de las ciencias políticas, de relaciones internacionales, y el padre quiso que el hijo sea también un embajador y lo mandó a Europa que estudie. Pero él tenía una pasión y su pasión era cocinar. Entonces, él no entró a la escuela como debería ser para ser un embajador. Él se educó, se formó en una escuela para ser un cocinero. El padre dijo, mi hijo se arruinó. ¿Qué va a hacer de su vida? Yo por lo menos me eduqué y tengo algo seguro. Bueno, hoy sabemos que con Gastón Acurio se marcó un antes y un después en la comida peruana. Tremendo. No solamente es exitoso, es feliz, ha hecho feliz a cientos y miles de jóvenes que han encontrado en él un modelo a seguir, una inspiración a seguir. Y él no solamente eso, es rico, es un hombre que tiene una fortuna impresionante siguiendo esa pasión. Entonces,
La educación, queridos amigos, tiene que ser un sistema reformado. Sí. Dios te está llamando. Si tú sientes esa pasión por cambios, por ver que las personas tienen que brillar, ayudarles a las personas a descubrir ¿Quiénes ese son? diseño que Dios tiene, tú tienes eso. Tú has sido llamado para el monte. Ora, pídele al Señor que te dé la gracia, el favor, utiliza las herramientas, explora, busca, depende de Dios, dijo. Sí, y eso es. No seguir la razón en el sentido de que negamos la razón, utilizamos la razón, pero Dios quiere que seas dependiente de Él. Gracias, Johnny. Qué tiempo tan exquisito. Esperamos volver a tenerte para seguir hablando y poder concluir con este mandato de los 7 montes o este manual, este entrenamiento monte Amén. por monte. Gracias, Johnny. Una palabra, despide a los amigos. Hasta la próxima oportunidad. Bueno, espero que esto les ha sido de bendición escuchar todo esto y oramos que el Señor lo haga muy claro para cada uno de ustedes que tienen el llamado a este monte. Quizás algunos recién al escuchar todo esto, lo que nunca antes había inspiración para el monte, ahora de repente hay una inspiración porque usted mismo está entendiendo, wow, la idea de educación misma, ahora lo entiendo y eso me inspira. Si me hubieras dicho antes de este programa de educación, yo diría, no, es aburrido, porque no debe ser algo aburrido y quizás Dios te está cambiando a ti mismo en tu mentalidad, tu pensamiento y quiere por primera vez posicionarte en ese monte. Pero la bendición de Dios sobre ustedes, que el Espíritu Santo los instruya mediante lo que acabamos de compartir también. Gracias, Johnny. Amigos, hasta nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga. Si disfrutaste de este episodio de Johnny Sin Filtros y quieres comprender mejor tu papel como reformador del mundo en los 7 montes de la cultura, descarga el libro gratuito de Johnny y Elizabeth Enlow, Levántate, en nuestra página web www.raizespanol.org.